Vamos a preguntarle a Carlos Adriancén, economista de la UPC, ya no recuerdo en qué universidad está ahorita, le vamos a preguntar a él directamente. Doctor Adriancén, ¿doctor es PhD en economía también o no? Tengo una maestría en economía y soy doctor en administración y dirección de empresas. Doctor, le voy a decir entonces. A ver, primero, este impacto, este shock de gasto público realmente hizo reaccionar al Perú, lo despertó, lo reanimó, o nos hemos quedado ahí todavía medios convalecientes. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Ante todo, soy profesor y decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. De la UPC, así es. También soy profesor de la Universidad de Arizona en un programa conjunto, pero mi ocupación y mi afiliación es de la UPC. Correcto. Ahora, a su pregunta, lo que ha hecho la gestión de Vizcarra, porque la de Sagasti acaba de llegar, es aplicar algo que algunos economistas recomendaban, un shock monetario y un shock fiscal. El shock monetario implica haber soltado tal cantidad de recursos que la liquidez crece a cerca de 30% anualizado. Para un país que tiene 2% de inflación, es un mega impacto monetario. Agreguémosle una elevación del gasto del Estado, el gasto público enorme, que eso sí va de la mano con una fuerte contracción del gasto de inversión pública en los hechos y un déficit fiscal monstruoso que supera a la fecha los 18.000 millones de dólares. A la fecha me refiero a octubre. Pero ese paquete ha sido muy malo en la práctica. La economía, con la última cifra conocida, está cayendo a un ritmo anualizado de 10% casi, y es probable que cierre el año al menos 15%. Por lo tanto, el shock monetario y fiscal conjunto ha sido trabado por el mismo gobierno, no por la pandemia, por la irracionalidad de soltar recursos y al mismo tiempo desarrollar un tremendo déficit fiscal y trabando las actividades productivas con protocolos y un manejo de la pandemia muy malo. Ok. ¿De dónde vamos a sacar la plata ahora para poder sostenernos el año 2021, año del Bicentenario, y el año 2022? Porque esto no es, la programación también presupuestal no solo es de un año, ¿no? Es multianual. Efectivamente. Si en este momento tenemos una brecha de 18.000 millones de dólares creciendo, es poco probable pensar que el próximo año la brecha va a ser cero. Sino que se van a requerir muchísimos recursos para financiar este déficit. Mi consejo técnico es: no tenga usted este déficit. ¿Qué debe hacer? Redirigir gasto hacia sectores prioritarios y postergar aquel gasto que no sea fundamental en medio de la pandemia y en la ayuda a las familias. Pero en este momento hay muchísimo gasto usual. Ahora me dicen: no, pero hay que financiar la brecha. Bueno, yo no trabajaría por usted. ¿Y saben por qué? Porque por más que hoy día se enjuaguen la boca diciendo que han colocado 4.000 millones de dólares, el hueco es de 18.000. Y el resto, o la mayor parte de lo que ha estado cubriendo este déficit fiscal, ha provenido de extraerle recursos a los privados. Muy mala idea si queremos alguna vez recuperar la economía. Agreguemos que nos hablan que la deuda nueva va a costar 1 o 2%, pero esa película ya la vi. Ya he visto muchas emisiones de deuda soberana que nos dicen 1, 2 y hasta 3. Pero cuando usted finalmente divide cuánto paga en intereses con el tamaño de la deuda, ¿sabe cuánto sale la tasa implícita? ¿Cuánto? 6 a 7%. Es monstruosamente alto. Es como decirle: no te quiero prestar, pero si te voy a prestar, mira todo lo que te voy a cobrar. Por lo tanto, no recomiendo al gobierno del señor Sagasti que siga arrastrando un déficit que va a llevar al tacho a la sostenibilidad fiscal de este país y va a implicar una cuenta que van a pagar los peruanos más pobres de este país. Y usted me había manifestado la semana pasada que el perfil del ministro de Economía, Waldo Mendoza, era una persona que iba
a más bien buscar una política expansiva, ¿no? Es decir, va a aumentar el gasto público. ¿De dónde va a sacar Waldo Mendoza la plata? Si me está diciendo en este momento que lo que va a hacer es, bueno, endeudarnos más. ¿Qué otra opción tiene? ¿O qué recomendación le daría ahí? Sí. Hasta hace pocos días, el señor Mendoza era el presidente del Consejo Fiscal, una institución que tenía por responsabilidad central que no pase lo que ha pasado. Y el primero que comenzó a justificar un déficit fiscal monstruoso, porque, para variar, también era asesor, de la ministra Alba, era él. Así que si me van a decir que él es un austero economista que va a cerrar la brecha fiscal, cosa que me encantaría que suceda por el bien del pueblo peruano, sería para mí una gran sorpresa. Yo veo en Waldo una persona con ideas más bien heterodoxas, que últimamente ha usado retórica más ortodoxa, pero que toda su vida tiene una trayectoria bien ganada como economista heterodoxo. Ok. Entendiendo también de que la economía no se puede apartar de la política y entendiendo que es un gobierno de transición, este gobierno de transición pues va a querer salir bien, va a querer salir mejorando algunos indicadores y va a endeudarnos, pues va a gastar más plata, o sea, es lógico, ¿no? Porque no va Dios a querer... me lo oiga. Sí, ¿cómo? Dios me lo oiga, porque ojalá este gobierno de transición quiera salir. Y se lo digo con un poco de malicia provinciana, porque yo veo a cada rato algunos ministros que hablan de reformas financieras, reforma de la policía. Por Dios, usted tiene toda la razón. El mandato de este régimen es administrar la cosa hasta el día de las elecciones y luego transferir el poder. Ellos no tienen mandato para aplicar su política económica, que es muy parecida a la de Vizcarra. Ellos no tienen mandato para eso. Tienen solo una función: administrar un proceso electoral transparente, creíble, que permita que los peruanos decidamos libremente. Pero yo estoy escuchando cosas que me hacen dudar de lo que usted acaba de decir, que realmente se quieran ir, pero eso podría ser malicia provincial. Y confiemos pues en el señor Sagasti, que acaba de decir que tampoco tienen mandato para cambiar la Constitución. Si piensa mal y acertarás, dicen. Así me decía mi abuelito. Bueno, esperemos Parece que que la evidencia efectivamente... empírica favorece mucho esa desconfianza. Esperemos que se respeten los tiempos constitucionales y efectivamente, ¿no? Pero que también lo tuvo este gobierno de Merino, que también empezaron a hablar de grandes reformas de acá a 5 años y efectivamente tienen que ser árbitros que ni se les sienta. Ahora, ¿qué medida es la que usted tomaría si tuviera ese rol, doctor Adriansen, con respecto a cómo llevar bien una transición para que un gobierno pueda tomar las decisiones? Porque hay que pagar cuentas, hay que generar empleo, hay que reactivar a la pequeña y microempresa. ¿Qué medidas son, qué receta usted me da para que podamos implementar? Como quiero responderle la pregunta, solamente la voy a hacer. ¿Qué le recomendaría y qué le recomiendo a este gobierno, al que le deseo lo mejor? Le recomiendo que no cometa los mismos errores de la gestión de Martín Vizcarra, que deje de soltar recursos y trabar a las empresas. Es fundamental redirigir recursos en el gasto público, cerrar la brecha fiscal y, cuando haya condiciones para combatir mejor la pandemia, crear protocolos inteligentes que permitan que el estímulo fiscal y el estímulo monetario comience a quebrar la tendencia de caída que todavía tenemos. Yo respeto mucho a quienes dicen que ahora el consumo de pollos a la brasa ha subido y que por eso ya estamos recuperando, pero no comparto nada con esa visión. Yo hablaré de recuperación cuando la economía vuelva a alcanzar los niveles de producción que tenía antes de la pandemia, más su tendencia vegetativa. Antes seguimos en crisis y para ello la receta es simple: deje de gastar en nimiedades, gaste en lo prioritario
y deje de trabar a los peruanos que son gente trabajadora. Y por favor, atienda a los médicos y a los policías que combaten esta pandemia. Correcto, muchas Y sobre gracias. todo, algo tremendamente importante, respete a los ciudadanos, mantenga un orden público transparente e impecable. Deje de gastar en nimiedades politiqueras. Correcto, muchas gracias, A buen doctor. entendedor, Pocas pocas palabras. palabras. Muchas gracias. Ha sido Carlos Adriancén,